el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Bienvenidos a todos, bienvenidos a los que nos ven por la línea, saludos. Y vamos a leer el versículo 1 y la palabra del Señor dice de esta manera: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tome asiento. Vamos a meditar un poco el día de hoy sobre esta palabra, sabiendo que muchas veces cuando se le pregunta a las personas o a los creyentes y se les pregunta ¿qué es la fe? Y pues lo primero que decimos, este versículo, la fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sí. Ese ya tenemos ese versículo de memoria. Pero en esta ocasión he tomado este versículo como base para aprender un poco sobre la fe, sobre cómo ejercitar la fe. De hecho, el título de esta enseñanza, esta corta enseñanza el día de hoy, se llama Ejercitando la fe. Y leía este versículo porque estudiaba un poquito, porque hay tres palabras que nosotros vemos o en este versículo que dice, uno es la fe, la otra palabra es la certeza de lo que se espera, y la otra palabra es la convicción de lo que no se ve. Son tres palabras que tal vez algunos de nosotros ya saben, los que han estudiado la palabra, tienen conocimiento, y quizás algunos no sabemos. Y pues meditando un poco sobre este versículo, venía a mi mente un ejemplo más bien sobre nuestro cuerpo. Muchas veces nosotros no ejercitamos el cuerpo y el cuerpo siempre necesita ser ejercitado, así físicamente. Y cuando leía este versículo, la primera pregunta que surge es, ¿qué es la fe? Bueno, y buscando un poco, dice la fe, según la Biblia, lo que nos enseña es un regalo, es un don. Efesios 2:8 Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, la fe es un regalo, es un don que Dios nos ha dado. Y según lo que vemos en este versículo es cuándo se nos fue otorgado ese regalo. ¿Cuándo fue que Dios nos dio ese don? Porque antes de ser creyentes, antes de creer en Cristo, en Jesús, Efesios 2:1 dice que estábamos, ¿qué? Muertos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Sí? O sea, un muerto no puede tener fe.
Un muerto no puede actuar con fe. ¿Sí? O sea, un muerto no percibe nada. Entonces, si estábamos muertos, ¿cuándo fue? ¿Cuándo se nos fue otorgado este don? Bueno, cuando Jesús nos dio vida. Según el versículo 1 de Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros, dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, cuando Él nos dio vida, desde ese momento, Él nos dio ese regalo, ese don de la fe, por el cual nosotros, teniendo la fe, según el versículo 8 vemos, porque por gracia, dice, sois salvos por medio de la fe. ¿Sí? O sea, la fe es el que Dios mismo puso en nosotros para que nosotros pudiéramos creer en Él. Ya que ya tenemos la fe, sabemos ya que la fe es un don, sabemos que la fe es un regalo. Nosotros no hicimos nada para obtenerlo, para adquirirlo, no hicimos nada, sino fue por gracia, por amor, porque Dios quiso, Él nos dio ese regalo. Pero necesitamos conocer quién es el autor de la vida, de la fe. Ya dijimos que Dios es el que pone, nos da ese regalo. Pero ¿quién es el autor de la fe? Según Hebreos 12:2, ¿qué es lo que dice? Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo nuestro Señor, el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Quién es el autor de la fe? Cristo. Él es el autor de la fe. Él es el que nos da ese don. Pero necesitamos, ya tenemos la fe, viene la palabra, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir la palabra certeza? ¿O qué es la certeza? ¿Alguien sabe qué es la certeza? Lo puede decir, no hay ningún problema. Estamos en un estudio. Okay. ¿Qué más? Según la certeza, dice significa es conocimiento seguro y claro, o sea, lo que dijeron, seguridad y claro que se tiene de algo o, en este caso, de la palabra o de Dios. ¿Sí? Entonces, la certeza es el conocimiento seguro y claro que tenemos de algo, como dije, en este caso, de Cristo. La pregunta es, ¿qué certeza tenemos nosotros de Dios? ¿O cómo podemos nosotros ejemplificar la certeza? Hay un pequeño ejemplo. ¿Cómo nosotros podamos estar seguros y decir sí? Por ejemplo, si el día de hoy, por ejemplo, ahorita está bien claro,
y nos vamos a dormir y todo, pero amanecemos mañana, podemos decir, llovió. ¿Cuál es la certeza que tenemos? ¿Por qué estamos afirmando? ¿Por qué estamos seguros de que llovió? La respuesta es sencillo, porque, o sea, tenemos la certeza de que llovió anoche, aunque estábamos durmiendo, no nos dimos cuenta, pero amanecemos y salimos afuera y vemos la tierra mojada y las cosas que están afuera se dañaron y bueno, pues, ya. Esa es la certeza, o sea, tenemos esa certeza que llovió, un ejemplo de algo, ¿no? Ahora, ¿cuál es la certeza que tenemos de Dios? ¿Ok? Que existe a través de su palabra. Si tuviéramos que ver en la palabra quién es Dios, o sea, qué ha hecho Dios, ¿cómo lo podemos nosotros evidenciar? ¿Cómo podemos ver la evidencia que sí Dios es real, es verdadero? Que estamos vivos, ¿qué más? Si vamos a la palabra en Génesis 1:1, a ver quién lo encuentra rápido, o si no, creo que va a salir en la pantalla. Génesis 1:1 dice que Dios creó los cielos y la tierra. En el principio dice, creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cuál es la evidencia que tenemos que Dios es real? Porque cuando alzamos nuestra mirada, miramos un cielo. Cuando caminamos estamos pisando tierra. ¿Sí? El Salmo 19:1. ¿Qué es lo que dice el Salmo 19:1? Dice, todavía no está en la pantalla, pero aquí lo buscamos rápido. Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea, cuando vemos el cielo, dice que cuenta la gloria de Dios. Sabemos que hay un Dios que creó los cielos. Sí, tenemos esa certeza porque hay evidencia por el cual nosotros creemos. Sí. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea, vemos todo lo que vemos, todo lo que existe está hecho por Dios. Esas son las evidencias que podemos ver de la certeza que hay un Dios por el cual nosotros creemos. ¿Y cuál es la certeza que tenemos de Cristo? Juan 1:1 dice que en el principio dice, era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Vemos una evidencia por qué creemos en Cristo y tenemos esa certeza. ¿Sí? Hebreos 1:3. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder,
habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Tenemos la certeza porque la palabra hizo eso y creemos que Él está sentado a la diestra del Padre, como dice la palabra. Él es el que está gobernando. Él tiene control de todas las cosas. Lucas 24, 6, 7. Tenemos la certeza de que Él resucitó, porque lo que vimos en Hebreos, Él está sentado a la diestra del Padre. Lucas 24, 6 al 7, dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Ese es el versículo. El 7. Diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Es importante que nosotros debemos tener esta certeza, que Jesús ya nació, ya murió, ya resucitó. ¿Qué es lo que hace falta? Que venga con poder, que venga por segunda vez. Por lo tanto, Jesús no va a resucitar en este tiempo que ahorita se van a celebrar algunos o muchas personas. ¿Sí? Porque Jesús Él ya resucitó. Él ya no va a resucitar, Él ya no va a nacer. Él ya nació. ¿Sí? Por lo tanto, nosotros tenemos que tener esa certeza de que Él va a regresar, porque la palabra así lo dice. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la certeza o cuál es la certeza que tenemos nosotros como creyentes de Dios? ¿Cuál es la certeza que tenemos de Cristo? Que va a regresar pronto o no muy pronto. Puede ser mañana, puede ser entre una semana o puede ser entre unos 100 años. Del tiempo no nos preocupemos. Lo importante es que nosotros en este momento estamos conociendo. Si usted no conocía, pues a través de esta enseñanza aprendemos algo. ¿Sí? ¿Cuál es la certeza que debemos tener? ¿Sí? Otra evidencia que podemos ver de que Cristo vino, estuvo en esta tierra y se fue y va a regresar, es que no ha habido otro hombre, otra persona que ha dividido el tiempo o la historia en dos. ¿Por qué decimos ahora o por qué dice la sociedad o todo? ¿Por qué dicen antes de Cristo y después de Cristo? Es algo que nosotros tenemos que, eso no lo encontré en la Biblia, sino eso lo dice cualquier persona cuando escribe algo o está leyendo algo, ¿sí? O cuando tienen que mencionar alguna fecha antigua, ¿sí? Entonces, esa es una evidencia que tenemos por el cual
o la certeza que tenemos en Cristo. Viene la tercera, quizás la tercera pregunta, que la tercera pregunta es importante. ¿Por qué tenemos que ejercitar nuestra fe? ¿Ha pensado alguna vez? ¿Ha meditado alguna vez? O quizás no ha meditado, quizás no ha pensado. ¿Por qué tenemos que ejercitar nuestra fe? Ya dijimos que la fe es un regalo, es un don que Dios ya nos ha dado. Muchos dicen, o algunos dicen que hay una fe grande, una fe pequeña. No, la fe no es grande ni es pequeña, la fe es una, es un don, es un regalo. ¿Sí? Ahora, la fe se puede ejercer, lo que tenemos que nosotros es ejercitar. ¿Y por qué tenemos que ejercitar? ¿Por qué creen ustedes? Ponía un poquito un ejemplo del ejercicio. ¿Por qué usted hace ejercicio? Ok, por salud. ¿Qué más? Bueno, uno hace ejercicio, quizás las damas o las hermanas quizás no hacen ejercicio, así como ir a un gimnasio o ir a correr en el campo o yo qué sé. Pero las hermanas en la casa, yo creo que corren más que los que van en el gimnasio, hacen más porque andan para arriba y para abajo con los niños, que esto, que el otro. Entonces, no necesitan hacer gimnasia o ir a correr un campo. Ahí mismo están corriendo en su casa, dan como 50 vueltas alrededor de la cocina. Entonces, no hay necesidad de eso, ¿sí? Pero es un ejemplo físico. Ahora, cuando vamos a lo espiritual, ¿por qué nosotros tenemos que ejercitar nuestra fe? Porque en nuestra vida llegan muchas situaciones. En este caso, cuando leíamos Segunda de Pedro, está hablando de los falsos profetas. Y en este tiempo no es casualidad, no es coincidencia, sino porque Dios ya lo ha dicho, que va a llegar un tiempo donde va a haber muchos falsos profetas, como hubieron en aquellos tiempos. Y en este caso, nosotros necesitamos ejercitar nuestra fe, necesitamos conocer la verdad, la palabra. ¿Para qué? Para no ser engañados, para que no venga alguien ahí y venga, bueno, yo traigo una palabra profética. Amén, todo decimos, ¿no? Lo hicimos alguna vez allá. Entonces, pues uno no sabe, ¿no? O viene alguien y dice, es que Dios me dijo esto. No, Dios dice lo que dice en la palabra, no lo que dice uno en su propia palabra. ¿Sí? Y por ese motivo o por esa razón nosotros tenemos que ejercitar nuestra fe. ¿Y cómo vamos a ejercitar nuestra fe? Bueno, leyendo la palabra, en este caso lo que estamos haciendo ahorita, congregándonos a través de la oración. ¿Sí? Pero la fe, dijimos que hay tres palabras. Uno es, ¿alguien se acuerda? La certeza, ¿no? Dijimos que la certeza es el conocimiento claro o seguro que tenemos en Cristo. Pero viene la tercera palabra. ¿Cuál es la tercera palabra en nuestro versículo? La convicción, dice. Dice el versículo, la convicción
de lo que no se ve. ¿Cuántos tienen convicción de todas las cosas que no se ve? Es difícil, como seres humanos, nos parecemos mucho al apóstol Tomás. Hasta que nosotros metemos el dedo, hasta que no miramos, sí creemos. ¿Sí? Pero para ejercitar nuestra fe, necesitamos el conocer la palabra, y gracias a Dios que nosotros tenemos esta carta de amor, este manual, que nos lleva, que nos hace, qué es lo que Dios ha hecho, qué es lo que Dios está haciendo y qué es lo que va a hacer. Por eso que es importante nosotros leer, compartir con nuestros hermanos, porque hay hermanos que tienen un poquito más de conocimiento y nos ayudan a entender algunas palabras o algunos versículos, algunos temas de la palabra. ¿Sí? Muchas veces nosotros, quizás en poca estudio intelectual uno no entiende a veces qué significan. Hay muchas palabras que uno no entiende, pero gracias a Dios que también Dios pone hermanos, personas que Él les ha dado la sabiduría, la inteligencia para que nosotros podamos aprender. Todo lo que vemos, no necesitamos fe. Para todas las cosas que miramos con nuestros ojos, no necesitamos fe. Pero para las cosas que no se ve, ahí necesitamos la fe. Necesitamos la convicción. Por ejemplo, Jesús dijo que va a venir. No sabemos cuándo. ¿Tenemos nosotros esa convicción? ¿Tiene usted o tenemos la convicción de que hay un infierno? Sabemos que sí hay un infierno, porque así lo dice la Biblia. La pregunta es, ¿a qué nos lleva la convicción? La convicción nos lleva a actuar. La convicción nos lleva a hacer lo que nosotros creemos, ¿sí? Lo que no vemos, ¿sí? El problema es que nosotros decimos creer, pero no tenemos esa convicción, ¿sí? ¿Y por qué digo esto? Porque, bueno, la palabra dice que hasta el diablo cree y tiembla. La pregunta es, ¿el diablo es salvo porque cree? No, el diablo no es salvo. ¿Será que se arrepiente? ¿Se arrepiente porque sabe la palabra? No. Entonces la convicción nos lleva a actuar, nos debe llevar a actuar. La convicción, dice, ¿qué es la convicción? Dice, es el convencimiento o seguridad de algo o de la verdad, en este caso la palabra. Que nosotros estemos convencidos realmente que lo que estamos conociendo, que lo que estamos caminando, lo que estamos creyendo, sea real, verdadero en nuestras vidas. ¿Cómo estamos nosotros respondiendo a esa fe? ¿Cuál es nuestra respuesta? Cada uno sabe cómo está actuando, cuál está haciendo su respuesta.
porque la convicción nos lleva a eso. ¿Sí? Y la convicción primeramente nos debe llevar a una fe fundamentada en Cristo. Claro, seguro, convincente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vemos en la palabra que Cristo es el camino, que Él es la verdad, Él es la vida. O sea, no hay otro camino y tenemos que tener ese convencimiento real. ¿Sí? Y por lo tanto, si nosotros estamos fundamentados con una fe y tenemos ese convencimiento, algunos ejemplos que podemos ver en la palabra de los hombres que tuvieron fe. ¿Hay algún ejemplo en la palabra, en la Biblia? Es lo lindo de la palabra y es lo hermoso que nosotros tenemos ahora, porque los primeros hombres en la escritura, ellos no tuvieron lo que nosotros ahora tenemos. Sí. Por ejemplo, en Génesis 12:1, vamos a leer este versículo. Génesis capítulo 12, versículo 1 y 4. O si lo tienen ahí, ya lo pueden poner, hermanos, por favor. Génesis capítulo 12, versículo 1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Es el llamado que Jehová o Dios hizo a Abraham. Sí. Abraham dice que creyó. O sea, él hizo lo que Dios hizo. Se convenció. Pero en el versículo 4 dice, y se fue Abraham, como Jehová le dijo. O sea, él no sabía para dónde iba, porque Dios no le dijo, vete para el norte, que allá vas a tener mucho dinero, o vete para el sur, porque allá vas a pescar mucho, o yo qué sé. No, vete, deja tu tierra y vete. O sea, y él creyó, pero ese creer no fue nomás conocimiento, no, él fue convencido. ¿Sí? O sea, él actuó. ¿Sí? Entonces el versículo dice, y se fue, dice. Algo otro ejemplo que podemos ver, vemos en el libro de Daniel, capítulo 3, versículos 17 y 18. Quizás es un versículo conocido para algunos, y es un versículo que nos debe llevar a nosotros a actuar como estos hombres, porque muchas veces nosotros nos cuesta testificar, nos cuesta proclamar, nos cuesta decir que somos creyentes. ¿Sí? Está el versículo en la pantalla, creo. Daniel capítulo 3, versículo 17. Dice, no lo encuentro. ¿Ya lo tiene? Dice, he aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Ellos dijeron eso, pero en el versículo 18 llama la atención porque dice, y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ellos creían en Dios, pero tenían ese convencimiento aún, aunque Dios no los iba a librar.
Ellos estaban convencidos, estaban seguros de no adorar a la estatua, pase lo que pase. En este tiempo, muchas veces nosotros como creyentes fallamos en nuestra fe. A veces nos desanimamos, ¿sí? Por diferentes cosas. No quiero mencionar cosas, hay muchas cosas, problemas, dificultad que pasamos en la vida. Y lo primero que hacemos es, mejor ya no me congrego, o mejor ya no sirvo, o mejor ya no hago esto, ya no hago el otro. Entonces, somos muy, nos desanimamos luego. Pero estos hombres, nada menos y nada más, era un rey el que les estaba diciendo que adorasen. O sea, si ellos no iban a hacer, ¿qué les iba a pasar? Los iban a matar, iban a morir. Entonces, la convicción la fe nos lleva al conocimiento y a la convicción. Otra pregunta que viene para nosotros: ¿cómo estamos reflejando nosotros esa fe que tenemos? Si estos hombres reflejaron la fe que ellos tenían el conocimiento y tenían la convicción. No les importaba si los iban a matar. Ellos no les importaba eso. Ellos creyeron verdaderamente. Ahora nosotros como creyentes, como parte de esta congregación, la pregunta es, ¿cómo estamos nosotros actuando? ¿O cuál es la convicción que nosotros tenemos? Sí. Porque la palabra nos dice que nosotros somos llamados, ¿para qué? ¿Para qué somos llamados? ¿Qué más? ¿Para venirnos a sentarse en la silla? No. Dice que somos llamados para ser testigos. Somos llamados para adorar. Somos llamados para servir. Somos llamados para perdonar. Somos llamados para proclamar, ¿no? Lo que dice la hermana. ¿Sí? Somos llamados para hacer buenas obras que Dios ha puesto de antemano, ¿no? En nosotros. ¿Sí? Entonces, porque dice Santiago, vamos a leer este versículo, que es un versículo que tenemos que aprender un poco sobre esto, porque el libro de Santiago nos ayuda a entender un poco. Santiago capítulo, ¿dónde está? Capítulo 2, versículo 14 a 21. Santiago capítulo 2, versículo 14 al 21. Dice el 14: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Decimos que tenemos fe, pero cuando pone estos ejemplos, tenemos nosotros esa convicción, creemos verdaderamente. Bueno, al final del versículo dice, ¿de qué aprovecha?
O sea, en este caso, ¿de qué sirve que decimos que tenemos fe? ¿O de qué sirve que decimos que creemos en Dios? Pues si los mandamos y yo caí en cuenta en esto porque muchas veces nosotros, no sé si a alguno les ha pasado, pero personalmente, cuando llega una persona a veces está enfermo o, o yo qué sé, alguna situación y pues más me ha pasado cuando están enfermos. Cómprate tal medicina, cómprate tal. Y digo yo, cuando estaba leyendo esto, digo, bueno, a veces uno dice, cómprate eso, pero yo qué sé si esa persona tiene con qué comprar. Yo qué sé si esa persona quizás no tiene cómo. ¿Sí? Yo le estoy diciendo, cómprelo. ¿Sí? Pero el versículo nos dice, ese de nada sirve que yo le diga, yo creo, pues, cómprelo. Yo lo tomé y me hizo efecto, pero si no lo, si no lo puede comprar. ¿Sí? O sea, ¿cuál es la idea aquí? Es que si nosotros decimos, cómprelo, o yo tengo fe, yo creo que es buena esa medicina, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Sí? Es lo que el versículo nos trata aquí, ¿sí? El versículo 14. El versículo 15 dice, ¿qué dice el versículo 15? Ya hablamos de eso, ¿no? El versículo 16 también, ya hablamos de eso. El versículo 17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Versículo 18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea, uno puede hacer obras, pero sin fe, de nada sirve. Y tiene fe y no hace obras, tampoco. Dice es muerta, o sea, el versículo 17, y también la fe si no tiene obras, dice, es muerta en sí misma. Entonces, la fe o, o lo que estamos creyendo nosotros nos debe llevar a actuar. Y eso causa la convicción, o sea, la palabra convicción nos lleva a actuar, nos lleva a hacer lo que nosotros creemos. ¿Sí? El versículo 18, dice el versículo 18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y Efesios habla de eso, que nosotros hacemos obras. ¿Por qué hacemos obras? Buenas obras. Porque dice el versículo 10 de Efesios 2:10, de antemano dice. O sea, ese Dios ya lo ha puesto en nosotros. ¿Sí? Pero cuando nosotros llegamos a creer en Cristo, cuando tenemos ya esa fe nos lleva a actuar con buenas obras. ¿Dice? Porque somos hechura suya, dice, creados en Jesús, en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, un creyente, si cree, si tiene fe, o sea, nos lleva a actuar de buena manera, a hacer obras. ¿Sí?
El versículo 19 habla, ¿no? Cuando dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios, dice, creen y tiemblan. Y es de lo que estamos hablando. Pregunta, ¿los demonios hacen buenas obras? ¿Qué hacen los demonios? Hacen maldad, ¿no? Nos llevan a matar, a destruir, a robar, ¿sí? Nos lleva a no perdonar, a no servir, a no hacer un montón que no. Entonces, pero ellos creen en Dios. Sí, ellos creen, pero ellos no hacen cosas, no hacen buenas obras. ¿Sí? ¿Qué es lo que aprendemos nosotros aquí? O sea, si nosotros creemos en Dios, tenemos que hacer diferente a ellos. Versículo 20. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Nuevamente, en el versículo 20 dice, mas quieres saber, hombre vano. En la nueva traducción viviente dice diferente, no sé si lo pueden poner ahí. Dice, mas quieres saber, hombre vano, de que la fe sin obras es muerta, es lo mismo. Pero en la nueva traducción habla un poco más fuerte, ¿no? Yo miraba eso, digo, wow. O sea, Dios nos habla a través de su palabra, ¿no? Que si nosotros no hacemos, no hacemos obras buenas, o sea, no estamos creyendo, no creemos en Dios, no creemos en Él. El versículo 21, en la nueva traducción viviente dice, qué tontería, no te das cuenta, pero yo no escribí todo el versículo, pero en la nueva traducción viviente dice diferente. Oh, sí, ya lo tienen. Dice, qué tontería, ¿acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? Más claro no canta un pollo. O sea, dice que si nosotros no hacemos obras, es que no creemos en Dios. ¿Sí? Aclarando que la obra no nos salva. Aclarando que la obra no lo vamos a hacer por conveniencia. No. Sino hacemos obra o actuamos en buenas obras porque Dios ya ha puesto en nosotros esa fe para tener ese conocimiento y tener esa convicción para hacerla, para actuar. ¿Sí? Entonces, vemos en ese versículo que si nosotros no obramos bien, nuestra fe está muerta. Algunos ejemplos que podemos ver, bueno, en el versículo 21 dice, Santiago, no fue justificado por obras, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Sí, Abraham creó y actuó ofreciendo a su hijo. Sí. Y en Génesis habla de eso, en Génesis 15:6. No sé si lo tienen ahí. Si no, aquí lo buscamos. Génesis 15:6 dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Por lo tanto, nosotros como creyentes
cuando decimos tener fe en Cristo, cuando decimos que creemos en Cristo, debemos tener conocimiento, qué es lo que dice la palabra. ¿Y qué es lo que dice la palabra? A medida que nosotros vamos aprendiendo, a medida que nosotros vamos leyendo, compartiendo con otras personas, con otros hermanos, de esa manera nosotros llegamos a tener esa convicción, ¿sí? Si la fe ya está en nosotros, eso nos lleva a actuar. Si somos nacidos de nuevo, eso nos lleva a actuar, ¿sí? Porque ese mismo nos lleva a que nosotros nos da ese deseo, ¿no?, de servir, de hacer algo para el Señor, ¿sí?, de hacer buenas obras. Por eso el versículo dice, es pues la fe, la certeza, ¿qué más dice? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, nosotros que estamos aprendiendo esto, para nosotros la fe es importante, es un regalo que Dios nos ha dado. Por eso que es importante que nosotros que estamos participando en algún semillero, en alguna enseñanza, y los que no lo hacen, pues algo aprendimos hoy. Debemos hacerlos siempre para poner nuestra fe en obra, ¿no? ¿Sí? Para que podamos nosotros crecer cada día. Y ya que cada día se presentan tantas situaciones, falsas enseñanzas, llegan tiempos difíciles, nosotros ya no debemos nosotros estar ahí, ay, ¿y ahora qué va a pasar? Dicen que viene otra enfermedad, otro virus. No va a venir uno, van a venir muchos, van a haber catástrofes. Dice que va a haber más tornado, muchos van a venir. Dice que van a pelear los países, eso ya está dicho, ¿sí? Nosotros tenemos que tener la convicción de creer en el Señor, de seguir el camino, de seguir los pasos que Él nos ha dado. Pase lo que pase, ¿sí? Y si tiene tiempo, si puede y si quiere, lee el capítulo 11 de Hebreos completamente. Y cada uno de los hombres que estuvieron en ese tiempo, todos los que estuvieron ahí, ellos actuaron. Por ejemplo, en el versículo 5, Enoc dice que dio testimonio de haber agradado a Dios. En el versículo 7, Noé creyó que iba a haber un diluvio. ¿Qué hizo? Se preparó. Abel ofreció un excelente sacrificio. ¿Por qué? Porque él creyó en Dios, ¿sí?, y actuó de una buena manera, dando un buen sacrificio, ¿sí? En el versículo 8, Abraham obedeció por fe cuando se le dijo que dejara su tierra, ¿sí? Por fe también Jacob bendijo a todos sus hijos. Él no recibió la tierra que Dios había ofrecido. Sin embargo, él bendijo a sus hijos. Rahab, la ramera, por fe, él recibió a los espías, ¿sí? Ella no creía en el Dios de Israel. Sin embargo, ella creyó, pero actuó. ¿Cómo actuó ella? Actuó recibiendo a los espías, escondiendo a los espías, ¿sí?
Y en el versículo 31 dice, y todos estos dieron testimonio sin haber recibido las promesas. Tal vez en este tiempo hay muchas promesas que hay en la palabra que no lo vamos a recibir, pero por eso es que tenemos que creer, tenemos que tener esa certeza y esa convicción. Si esta palabra lo ha edificado el día de hoy, usted sabrá qué hacer. Les invito a que se ponga de pie y vamos a orar y darle gracias a Dios por esta palabra que nos alimenta cada día. Amantísimo Dios que habitas en los cielos, en la tierra y en todo lugar. Gracias, Padre amado, porque nos has dado, Señor, este don de la fe para poder creer en ti, para poder, Señor, tener ese conocimiento de tu palabra, de ti, Señor, para poder conocerte cada día. Y gracias porque, Señor, a través de tu palabra, Señor, nosotros, Señor, seamos convencidos, Señor, a través de tu Espíritu, para poder caminar, Señor, para poder obedecerte cada día, cada momento. Señor, bendice a cada hermano, cada hermana, Señor, que ha recibido tu palabra, Señor, y que nosotros podamos, Señor, ponerlo por obra cada día, cada momento. Te damos la honra, te damos la gloria, en el nombre de Jesús. Amén.